Bienvenidos a Vino al Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de una zona que hasta el día de hoy no hemos tratado, una de las zonas más conocidas de España, pero quizás no tan conocidas por lo que hoy hablaremos, sino más bien por su calidad, por los conflictos que ha habido últimamente alrededor de la denominación de origen y por otros temas que no son los que vamos a tratar hoy, pero que sí vamos a tratar un poco por los colaterales, podemos decir, tangencialmente. Pero sobre todo lo que nos interesa de Dionisio, de la Bodega de las Estrellas, es cómo ha hecho para trabajar manteniendo la cultura tradicional de su territorio y a la vez tener una postura tan clara respecto a lo que es el etiquetado de ingredientes en los vinos y el mantenimiento de una elaboración muy distinta a lo que se hace en su tierra. Yo prefiero que nos lo cuente él. Muy buenas, Dionisio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, estupendo, contento de hablar contigo y de participar en el post y en el trabajo que estás haciendo, que me parece estupendo y digno de continuar. Muchas gracias, Dionisio. Pues cuéntanos un poco, ¿de qué zona eres y por qué se caracteriza? Pues yo soy de la región de Castilla-La Mancha, en concreto en Valdepeñas, que es la región más productora de uva y de vino de España y de las más grandes del mundo, si no la mayor. Y la razón es que climatológicamente es una zona muy favorable al cultivo del viñedo. Es una zona árida y las enfermedades de hongos, pues en general no tienen un largo recorrido aquí, o no tenían, mejor dicho, cuando el modelo de agricultura era un modelo poco intensivo o cuando hacemos un trabajo en agricultura biológica y lo orientamos de otra manera. Ese medio natural tan favorable pues hace posible criar las viñas de una manera muy sana y nos da la posibilidad a continuación de poder elaborar vinos también sin tecnologías agresivas y sin sustancias que desfiguren ni modifiquen las características de naturalidad del vino. Bien, y un poco cuando te refieres a que es la región más grande del mundo, ¿no? Podríamos decir que tanto en superficie, quizás, como en producción, porque Valdepeñas tradicionalmente tenía un cultivo en vaso, en extensivo, ¿no? Sin espaldera y demás. ¿Qué es lo que ha ido cambiando en estos últimos años en la zona? Pues lo que ha ido cambiando es tanto el sistema de producción, que yo creo que se ha visto arrastrado por el movimiento a nivel de cómo se hace el vino. Por ejemplo, en Valdepeñas, que ya tiene una muy larga tradición de vinos y de vinos reconocidos, tenemos que pensar que tradicionalmente, y estoy hablando de hace 70, 80 años, que tampoco es tanto, había 3 grandes zonas de producción de uva y de vinos en España y que eran los más valorados. Y esos 3 eran Rioja, en segundo lugar Valdepeñas y en tercero Jerez. Estas tres zonas. En esa época, el modelo en Valdepeñas y en la zona era un modelo familiar que incluía una agricultura poco intensiva y una forma de trabajar, porque no había llegado también pues todas las tecnologías que ahora sí que nos invaden, ni las sustancias enológicas, era una forma de elaborar muy tradicional, una forma en la cual intervenían muy pocas sustancias ajenas a la propia uva. Ese modelo cambia al principio más lentamente, porque se va concentrando, aparecen las cooperativas, los agricultores dejan de tener su propia bodega. Piensa que en Valdepeñas en esa época había
más de 300 bodegas en la época de florecimiento de los vinos de aquí, y estoy hablando después de la filoxera, que era una zona donde se suministraba mucho vino a España y a Europa. En Valdepeñas había más de 300 bodegas. La riqueza del vino estaba muy repartida entre la población. Y el estímulo de la competencia por la calidad y por conseguir que los arrieros en esa época se llevaran los vinos, eligieran tus vinos y no eligieran otros, pues hacía que la calidad general tuviera un buen reconocimiento. Básicamente, yo lo atribuyo a dos elementos. Uno era que el sol, que al mismo tiempo produce aridez e impide el desarrollo de hongos, por otro lado, madura bien las uvas. Y esas uvas maduras, que no tenían ni otras levaduras, nada más que las levaduras propias, ni otras tecnologías, nada más que ser elaboradas en tinajas de barro, pues las uvas maduras eran capaces de hacer ricos aromas y sabores en los vinos. Piensa que los vinos de esta zona tradicionalmente siempre han sido jóvenes, no eran vinos que se guardaran en barrica ni que se guardaran años, eran jóvenes y por tanto el carácter que hoy llamamos frutal del vino era fundamental en su comercialización y en su apreciación. La madurez del sol daba ese carácter frutal, y las tinajas hacían el vino amable, fácil de beber. La tinaja en la fermentación del vino se comporta como cualquier otro material de barro. Y, por ejemplo, en las visitas que nosotros tenemos en la bodega, yo comparo muchas veces la fermentación con el trabajo que hacemos en casa de cocinar. Cuando sube la temperatura, porque hervimos algo, porque cocinamos algo. Entonces, si los mismos ingredientes los cocinamos en casa en un puchero de barro o en una olla de acero inoxidable, salen dos tipos de comida completamente diferentes. ¿Y qué aporta el puchero del barro a la comida? Complejidad, suavidad y matices. Si eso lo unes al carácter frutal conseguido por la madurez de la uva, pues el resultado es estupendo. El resultado era que había en esa época en la península, y yo lo he escuchado con mucha frecuencia, entiendo que también en Canarias sería así, pero en la península había una expresión que decía que había dos tipos de vinos, los que eran agradables de beber y los que había que cortar con cuchillo, en el sentido de vinos de mucho cuerpo, ásperos, duros y difíciles. Y cuando en esa época alguien iba a trabajar al campo o a otras actividades y el vino estaba presente en la comida de una forma absolutamente normal y habitual, y en el campo, por ejemplo, pues era común llevar un recipiente, una bota de vino llena a la mañana y volvía vacía por la noche, pues era agradable dar tragos y beber un vino fácil, un vino amable. Y ese era el vino de Valdepeñas. Y ese vino fue el que se extendió en Madrid, en la Villa y Corte. Ese vino era el que estaba en Andalucía, en Las Ventas, los Mesones, que son los dos mercados más próximos aquí donde se produce. Ese sistema familiar se rompe, se concentran. Las bodegas ya no son familiares, ya no tienen una producción que se va a elaborar en tu casa, porque estaban hechas esas bodegas en la casa, y la casa en el pueblo, porque también estamos cerca de Sierra Morena y era territorio bandolero todo esto, con lo cual los vinos eran muy inseguros. Y el sitio donde se hacían era en el pueblo, buscando la protección de los vecinos, y en la casa del agricultor, en la familia. La familia tenía las viñas y a su casa llevaba las uvas y elaboraba el vino.
pues ese sistema se rompe. Y lo que aparece son grandes bodegas, como esas grandes bodegas, cuando viven al principio de grandes ventas por la filoxera y por un mercado que está habituado a ese tipo de vinos, el resto de zonas y de sitios que se desarrollan ya inician otra cultura del vino, en el cual no es el vino para consumir a traguitos todo el día, sino que va a ser un vino para tomar en copas, con una sensación de distinción, de diferenciación, y que quiere buscar, lo que se dice fuera del vino, la cultura del vino de fuera. ¿Y qué viene de la cultura del vino? Pues que a alguien le gustan vinos potentes, poderosos, con mucho extracto, y entonces en las nuevas zonas de producción de vino y las nuevas tendencias van hacia ahí, mientras que aquí en Valdepeñas, que va desapareciendo el modelo familiar, van creciendo las bodegas, siguen todavía pensando que sus vinos deben ser amables. Pero no ya buscando la naturalidad, sino los van a hacer amables con la tecnología, los van a hacer amables con los procesos y los van a tratar de hacer baratos, porque su nicho siguen pensando que va a seguir siendo el consumo básico, que poco a poco se va perdiendo y que no queda nada más que circunscrito finalmente al supermercado, no a la tienda especializada ni al restaurante. Y entonces en el supermercado los vinos de Valdepeñas son los números uno. Estos años de atrás. Ya no, ahora no conozco tanto las cifras porque ya estoy fuera de la denominación de origen, pero cuando yo estaba en la denominación de origen, los vinos de Valdepeñas eran o los primeros o los segundos, después de los Riojas. Los Riojas con otro nivel de calidad o con otro nivel de imagen. Lo de calidad dejémoslo entre paréntesis para discutirlo en otro momento. Con otro nivel de imagen, y los vinos de Valdepeñas entonces se posicionan como vinos baratos, de consumo general, de consumo, de que sean fáciles para comprar. Tanto es así que yo, por ejemplo, en esa época recuerdo un estudio que hizo para la denominación de origen Valdepeñas. Yo estaba en ese momento en la denominación de origen, una prestigiosa consultora muy especializada en vinos, Nielsen, y hizo un trabajo en el cual llegó a la conclusión que los vinos de Valdepeñas estaban mal posicionados en el nicho de mercado. Es decir, su nivel de calidad era superior al precio en el que estaban en el mercado. Y esto no lo aceptaron las bodegas grandes de aquí de Valdepeñas. No lo aceptaron por una razón muy sencilla. El prestigio de la imagen de Valdepeñas se había devaluado. Y al contrario, las denominaciones emergentes tenían mucho más prestigio y el consumidor había derivado en esa idea de calidad a esas denominaciones. Entonces ellos optaron por lo más sencillo, y es que como son tan grandes que tienen la capacidad de comprar bodegas en otras denominaciones, en otras zonas, pues en esas otras zonas sacan vinos con otras marcas, también de la misma empresa, pero otras marcas y otra imagen, que son capaces de defenderlo a otro nivel de precio y siguen manteniendo los vinos de Valdepeñas en el nicho del supermercado, donde quieren consolidarse como los números uno. Y entonces esa es hoy el gran problema que tenemos. No hay hueco si no es a costa de grandes esfuerzos para destacar y para presentar tus vinos separadamente de la imagen que se tiene de los vinos de Valdepeñas en el mercado. Y esas bodegas no les interesa cambiar eso nunca.
porque ya son, ahora mismo hay dos grandísimas bodegas y otras dos que son un poco más pequeñas, pero también con la pretensión, si fuera posible, de ser tan grandes como las otras, que van a seguir o que siguen ya su misma política. Para que la gente que nos escucha se haga una idea, todos conocemos estas dos grandes bodegas, ¿no? Félix Solís sería una, y la otra que está a la altura de Félix Solís, ¿cuál podría ser? García Carrión. La García Carrión, ¿no? Y las otras dos que vienen detrás. ¿Qué nivel de producción estamos hablando de Félix Solís o García Carrión? Pues no sé decirte la cifra, pero en la denominación de origen, en la época en la que yo estaba, eran el 80% de la denominación de origen. Y millones de litros, hablando. Millones de litros, millones y millones y millones de litros. Yo que trabajé en Tenerife, desarrollando la agricultura biológica o ecológica en Arico, trabajé con la cooperativa de Arico. La verdad es que me sorprendió la primera vez que yo llegué a Tenerife, al aeropuerto de Tenerife Norte, y al salir del aeropuerto lo primero que me encontré fue con un almacén grande de Félix Solís. Me quedé de patata, porque aquí es omnipresente, llego a Canarias, llego a Tenerife y también me lo encuentro allí. Pero bueno, esa es la realidad. Antes de que nadie hablara del mercado chino, Félix Solís ya tenía una bodega allí en China que envasaba vino. Le resultaba más barato llevarlo a granel allí y envasarlo allí, antes que hubiera todo el intento de penetrar con los vinos allí. Él ya hizo esa pelea. El problema es que posiciona los vinos no solo de Valdepeñas, sino de España, siempre en el listón más bajo y más barato, ¿no? Y ese nicho siempre es un nicho que vas a perder. Quiero decir, no tenemos esa capacidad de competir a precio. Bueno, esto es verdad, es así como dices. Es malo para nosotros, productores, porque efectivamente marca un nivel que nos hace muy difícil la persistencia. Por eso, las pocas bodegas que quedaban aquí en Valdepeñas fueron desapareciendo. Y ahora, pues lo que quedamos somos marginales y tratamos de hacer cosas completamente diferentes, que es ese mi caso. No hay hueco para que yo pudiera hacer un vino competitivo, porque no puedo, no tengo esa capacidad ni de marketing, ni de capacidad de penetración en el supermercado, ni de volumen, aparte de que no sea mi idea, pero si solamente lo estudiáramos como una cuestión comercial, pues ya están en una posición que es muy difícil de poder penetrar en ese mercado. Claro, y cuéntanos un poco la bodega de las estrellas, de dónde nace, de dónde viene y qué es, qué cantidad produce y cómo lo produce. Pues la bodega de las estrellas en este momento ya es la quinta generación. Sigue siendo una bodega familiar y somos la única y la última que queda del modelo familiar. Ya no hay en Valdepeñas bodegas que solo elaboren su uva en su casa y con los medios tradicionales. Somos los últimos que quedamos de esto. Yo ayudaba a mi padre y ahí me picó ya el interés por el vino de muy pequeño, ayudaba a hacer vino y luego pues marché a estudiar y estudié ingeniería agrícola en Madrid y terminé en Barcelona. Y en Barcelona, en los años 70, finales de los 70, formamos la primera grupo de agricultura biológica de España. Y al estar cerca de Francia, pues teníamos facilidad para contactar con gente en Francia, donde ya había un movimiento organizado. Y en la escuela, allí en Barcelona, pues hicimos algunas charlas y formamos el primer grupo. Y de ahí ya parto. En ese tiempo tengo la oportunidad
de contactar con Vida Sana, entro como secretario técnico, hago las primeras normas para hacer certificación de agricultura biológica en España. Entonces todavía no había ni normas europeas ni normas nacionales, eran solamente de asociaciones y de grupos como Nature Progress en Francia, de donde cogíamos muchas ideas y muchos planteamientos, y ese lo tratamos de hacer. Bueno, lo hicimos aquí en España. Durante un tiempo yo me dedico a esto, y después de llevar proyectos por toda España con asesoramiento, formación también, ya pienso que es el momento de que me dedique a desarrollar un proyecto propio. Y entonces pienso en el vino, en la bodega de mi padre, que se jubila también, y yo me hago cargo de la bodega. Él, por un poco orientación mía, ya hace vino ecológico también. No todo, reconvierte unas viñas y lo lleva, pero cuando yo me hago cargo ya se reconvierte todo y se hace toda la producción ecológica. Y bueno, en esa época estoy también asesorando en Tenerife a la cooperativa Nuestra Señora de Abona en Arico, y bueno, pues como un éxito que llama mucho la atención y que es muy poderoso, muy potente, consigue la medalla de oro en el vino en la feria Biofach en Alemania. Y es, bueno, pues un espaldarazo muy, muy, muy estupendo al trabajo que se hace allí. De la misma manera que conseguimos en Arico consolidar la agricultura ecológica a nivel de agricultores canarios. Porque yo recuerdo cuando empecé a ir por allí que lo que me contaban es que había un suizo en la Orotava que cultivaba plátano ecológico, que lo deshidrataba y lo vendía en Suiza para el muesli tradicional, que como sabéis lleva plátano. Bueno, pues yo conseguí que un grupo de agricultores allí en Arico también empezaran a producir hortalizas, tomates, calabacines, y toda esa producción empezó a llegar a los mercados de Inglaterra y de Ámsterdam en ecológico. Y bueno, tanto es así que unos años después, y lo tengo con mucho orgullo, y cuando vienen por aquí grupos de Canarias, que afortunadamente se mueven, no hace mucho hubo una excursión de La Palma por aquí, pues yo, orgulloso, les muestro una placa de agradecimiento que me hicieron en ese momento allí en Arico. Y que bueno, esa semilla ha aprendido porque es la zona donde hay más agricultura ecológica a nivel de viñedo. También el suelo y el clima se prestan, ¿no? Y entonces, sí. ¿De qué año estamos hablando cuando tú pasas todo ecológico en la bodega de las estrellas? Pues mi primera cosecha con todo ecológico es en el 86. En el 86, 87. Ahí es mi primera producción de vino en ecológico. Y en el 2000 consigo la medalla de oro también en Biofach. Que hasta ahí, hasta esa época, cuando lo consiguió Arico y cuando lo conseguí yo, solo había una medalla de oro en Biofach. Ahora no, ahora hay más. Y es, bueno, como todos los concursos, tiene otros afanes, café para todos, y otras historias. Pero en aquella época, Arico consiguió el mejor vino biológico, por lo menos de los presentados allí. Y los presentados allí era lo más representativo, se podría decir el mejor vino. Y cuando yo gané, era en la misma circunstancia el mejor. ¿Y qué suponía en aquel momento hacer agricultura ecológica en Valdepeñas? Porque no solo era hacer agricultura ecológica, sino que tampoco había reglamentos de vino ecológico. Es decir, ¿tú cómo fuiste
Porque digamos que la agricultura, me imagino que lo tenías más claro, pero a nivel de bodega, ¿qué cambios tuviste tú con respecto a tu padre en lo que es el uso de aditivos y demás? Es decir, ¿cuándo tú empezaste a no echarle nada al vino? En realidad, por aquí, por esa época, fue en la época en la que ya empezó a proliferar todo aquello, era cuando mi padre se jubiló. Es decir, mi padre no llegó a hacer una viticultura con muchas sustancias, ni muchos aditivos, ni muchas. No, fue bastante leve y había algunas cosas, pero no tanto como luego después. Y el cambio, él se jubiló y el cambio fue en agricultura, implementar todas las prácticas de fertilización sobre todo, que eso sí que ya se había roto, el dominio de los abonos químicos ya estaba, no, eso no, ya fue en unos años anteriores y eso todo hubo que cambiarlo y luego ajustar porque las normas en Francia fueron antes que en la Unión Europea. Es decir, ya había un cuaderno de normas de viticultura en Francia para hacer vino ecológico, estableciendo unos criterios. Y entonces, en base a esas normas y una adaptación al carácter de cada zona, más en la agricultura que en la elaboración poco, pues fue lo que pusimos en marcha. Y el cambio vino en la fertilización y luego vino ya, pues, por ejemplo, en el tema de hacer la vinculación del vino con el terruño a través de la levadura. Esa fue también una guerra que desde el principio ya mantuvimos y tuvimos claro a pesar de que luego cuando se hizo el reglamento europeo se permitió en ecológico de poder introducir levaduras, aunque no fueran de la zona, simplemente con el requisito de que no fueran modificadas genéticamente, nosotros no quisimos entrar en ello y nos mantuvimos fieles a considerar que el origen está vinculado a la levadura, que es el elemento que une la agricultura con la elaboración, con el vino. Y luego está el tema también importantísimo para mí de las tinajas. Creo que las tinajas más grandes en las que se elabora vino probablemente del mundo las tengáis en esa zona, pero digamos que las industrias abandonaron, ¿no?, un poco toda la producción de las tinajas y no sé cuántas bodegas quedarán ahora mismo en Valdepeñas que todavía usen tinajas. ¿Nos puedes explicar un poco esta historia de las tinajas? ¿Por qué las mantuvisteis? ¿Su capacidad? ¿Qué le aportan al vino? Uh-huh. Yo mantuve las tinajas eh, por el carácter que te he explicado y un poco a contracorriente, porque las bodegas, pues enseguida las de barro las rompieron y las de hormigón, que fue la siguiente generación de tinajas que salió, esto ya procedía de los años 50-60, que era cuando se hacían las tinajas de hormigón, pues esas las sacaban y están hoy, la gente me pregunta porque están en los campos y sirven como depósito de agua. No todas, pero hay muchas por ahí por los campos. Las tinajas es el elemento para mí clave de la cultura del vino en esta región. Y ahora, yo siempre he hablado de que nosotros elaboramos vinos en tinaja, pero algunas veces tienes que predicar en el desierto. Por más que lo digas, no llega a entrar, no se llega a entender qué puede significar todo eso. Pero afortunadamente el péndulo del acero inoxidable se ha ido ya tanto hacia el lado del inoxidable que al volver vuelve a las tinajas. El problema es que ahora ya no se hacen esas tinajas grandes que tú te refieres. Mis tinajas tienen una capacidad de 5.000 litros. Tengo una mayor todavía que son 6.500 litros. Yo he llegado a conocer tinajas de barro de 7 y 8.000 litros, pero la verdad que no muchas. Esas ya fueron muy al final. Pero las de 5.000 litros eran las más
las más habituales. Esas eran las tinajas de fermentación y de elaboración. Y luego en la cueva, donde se guardaban los vinos a partir de la primavera, cuando el vino ya estaba hecho, ahí las tinajas eran más pequeñas porque había que entrarlas en la cueva y entonces para poder moverlas y tenían que ser más pequeñas, también para el espacio, que en cueva siempre es más reducido, y esas son las que tenemos en la cueva. Y esas tienen aproximadamente, hay más pequeñas, pero 3.000. Las mayores son 3.000. Tengo una de 4.500 litros también en un rincón, porque siempre aprovechaban rincones o algo así, sitios para hacer, si tenían una tinaja mayor, para colocarla en ese espacio. Y la seguimos manteniendo. Y hemos desarrollado mucho alrededor de la tinaja, los efectos de la tinaja, el movimiento del vino. Las tinajas se comportan como un elemento neutro, no se cargan electrostáticamente. Por tanto, todo lo que es la decantación y el afinado de los vinos por decantación es muchísimo más espectacular en una tinaja y mucho más bueno que en cualquier depósito de acero inoxidable, porque el inoxidable sí se carga electrostáticamente y no permite una limpidez del vino tan neta como se puede apreciar en la tinaja. Las tinajas tienen una forma que favorece la dinámica, el movimiento del vino, tanto en la fermentación, que es un movimiento del exterior hacia arriba, como cuando el vino ya ha terminado y es imperceptible, pero entonces cambia el sentido del movimiento, porque el vino es un elemento vivo, no creo que tengamos ahora que discutirlo, y todas las perrerías que se le hacen de pasteurización y de todo eso es no tratarlo como elemento vivo. Para nosotros sigue siendo un elemento vivo y entonces en la tinaja se sigue moviendo. La tinaja es un elemento que nos ayuda a que la temperatura tenga la posibilidad de guardarse y de disiparse de una forma completamente diferente que una lámina de medio milímetro, de menos todavía, que es un acero inoxidable. Entonces eso está mucho más expuesto. Y cuando ves por ahí las bodegas estas gigantescas con depósitos al sol de tantos miles de litros, bueno, pues ellos sabrán qué es lo que hacen y cómo lo tienen. Yo estoy súper orgulloso de poder tener las tinajas y tenerlas en la cueva. Creo que somos la única bodega ya de la región que mantenemos tinajas en la cueva, porque los que tenían cueva lo que han hecho es meter barricas en la cueva. Nosotros tenemos barricas, pero tenemos tinajas también. Y en esas tinajas hacemos cosas curiosas como madurar el vino, porque la otra, o quizá la propiedad más interesante del barro, sea la capacidad de respirar que tiene, que para un elemento vivo es fundamental. Entonces, hacemos una fermentación que sorprende muchísimo a los técnicos que vienen ortodoxos de un modelo de elaboración del vino sin aire, un modelo reducido, que son cantidad de vinos reducidos que hay en el mercado. Bueno, pues cuando lo elaboras en tinaja, las tinajas están abiertas, las tinajas respiran y siempre alguien que no conoce tiene el miedo de si el vino se va a oxidar. Y justo no se oxida. Lo que el vino en la tinaja hace es vacunarse contra la oxidación. Si además llevas un modelo en el cual favoreces todos los antioxidantes naturales de la uva que permanezcan en el vino, pues estás ayudando a hacer un elemento vivo, pero estable, que se mantiene muy bien. Y que nosotros tenemos vinos de 4, de 5 años en tinaja, sin sulfuroso de ningún tipo,
ni cuando se fermentó, ni después para el mantenimiento, y los vinos están sin problema. Viene de decirte que esas tinajas están en la cueva o con un sistema ingenioso que hicimos después, y es la nave de tinajas está encima de la cueva, porque lo que se hacía tradicionalmente, mi padre, era bajar el vino de las tinajas de arriba a la cueva por un agujero en el suelo donde se metía una manga sencillamente. Bueno, pues en la cueva tenemos tinajas, y en esas tinajas de la cueva el vino se mantiene extraordinariamente bien, madura también, y hacemos un tipo de vino que le llamamos ánfora, y que es madurado 3 años en las tinajas de la cueva. Y sencillamente es completamente diferente a cualquier otro vino del mercado, que estamos ya un poco a vueltas de la madera en el vino, y que, bueno, con el ánfora estamos teniendo mucho éxito. Tanto las personas que nos visitan, que lo catan, como cuando lo vamos a vender al extranjero, porque no hay. Las bodegas que ahora tienen tinajas, las tinajas que tienen no son de barro, son de materiales cerámicos. Y el proceso de maduración en esas tinajas no se hace, porque esa cerámica no respira. No es como el barro que respira, el barro cocido sí respira. O sea, vuestras tinajas, digamos, que no tienen, obviamente, no tienen colofonía por el interior, no tienen pez, no tienen ningún recubrimiento, no, es barro cocido. No sé cómo estas que ahora están de moda, de Extremadura, que se están vendiendo tanto y demás, porque ahora sí que hay una moda enorme de hacer vino en tinajas. Hay una moda de tinajas, pero son tinajas de materiales cerámicos, y como moda, pues en algún caso lo utilizan para la foto de los visitantes o para poder poner en las etiquetas algo de tinaja, aunque la cantidad que hayan hecho en la tinaja sea insignificante. Nosotros tenemos en la nave de tinajas de barro, son 19 tinajas, 18 de 5.000 litros y una de 6.500. Había 20, pero se rompió una en febrero del año pasado. Es la única baja que hemos tenido, y están durando más de 200 años las tinajas. Y en la cueva tenemos 13 tinajas de 3.000 litros aproximadamente. Y en esas maduramos el vino este que te digo, ánfora, que son 3 años en las tinajas de la cueva y 1 año en las tinajas de arriba, en total 4 años en tinaja. Entonces, estas tinajas, si transpiran, es como una barrica que tenéis que rellenarlas de vino, ¿entiendo o no? En la cueva, aparte de una temperatura estable, hay humedad. Entonces, las mermas por evaporación no son importantes. Y no es imprescindible rellenar. Se mantiene muy bien. Te sorprendes porque en la cueva no todos los días, arriba sí tenemos que vigilar el vino todos los días, en la cueva 2 o 3 veces en semana, pero los vinos se mantienen impecables, no hay problema. Y cuando nos dices que estás buscando conservar los antioxidantes naturales de la uva en este proceso, ¿a qué te refieres? Si quieres, háblanos un poco de las variedades que utilizáis y cuáles eran las variedades tradicionales de Valdepeñas y cómo esto ha ido cambiando, digamos, prefiloxera, postfiloxera o en los últimos años. ¿Y qué tipo de vendimia buscáis? Pues que es una vendimia con acidez y otra parte de la vendimia con madurez fenólica, o buscáis un equilibrio y vendimiáis todo a la vez. ¿A qué te refieres? O sea, ¿prensáis todo dentro de la tinaja, fermenta con sus pieles dentro de la tinaja, o ya va mosto prensado? O sea, cuéntanos un poco esta trayectoria desde la uva y el viñedo hasta la tinaja. Bueno, tenemos 7 variedades de uva. 7 variedades que son las tradicionales, la Airén en blanco, que ha sido la variedad más cultivada en España porque era de esta zona y había una gran superficie de Airén. Yo creo que ahora ya no, porque la reconversión varietal de hace unos años y subir
Las viñas a espaldera ha trastocado ya todo eso. No conozco ahora las cifras, pero ya creo que la Irene no es la más cultivada. Tempranillo, que aquí se ha llamado Cencibel, y era la tinta. Garnacha, que tuvo un periodo, luego perdió bastante y ahora se recupera de nuevo, garnacha. Esas son las variedades que tenemos como tradicionales, y de hace ya muchos años se han introducido la Syrah en tinto, se introdujo la Cabernet Sauvignon, y eso era más por una cuestión de imagen. Era en la época que los vinos puestos en barrica, los crianzas, reservas, grandes reservas, si llevaban Cabernet Sauvignon se vendían, y si no tenían mal mercado, y viene de esa época. Y la Macabeo o Viura, que también es una uva que aquí a este territorio ha tenido una adaptación extraordinaria. Se cultiva muy, muy, muy bien y aporta, frente a la Irene, que es una variedad más plana en cuanto a su expresión varietal de aromas y sabores, la Macabeo le aporta mucha finura, mucha delicadeza, y hace un ensamblaje muy bueno con la Irene. Irene y Macabeos funcionan estupendamente juntos. Esas dos variedades, y más recientemente introdujimos también, para dar un poco de variabilidad, la Verdejo. Porque la Verdejo, que se está cultivando en otras zonas, no por el cultivo, también por el cultivo que es convencional, pero sobre todo por la elaboración. Los verdejos se están haciendo todos con los mismos tipos de levaduras, porque es un perfil determinado, y parece mentira, pero todos son fotocopia de fotocopia de fotocopia de fotocopia de esa levadura y de esa forma de hacer. Entonces, cultivar la Verdejo aquí en terrenos calizos y permitir que se haga con la levadura indígena, pues la gente que lo prueba tiene la percepción de un verdejo distinto del tecnológico ese, de esa levadura y de la uniformidad que da esa levadura. Entonces, esas son las variedades con las que nos movemos. Entonces, cogemos la vendimia, hay una parte de vendimia que hacemos a mano, todo lo que tenemos en vaso es a mano, y parte de lo que tenemos en espaldera también es a mano, y hay otra parte en espaldera que se hace con máquina. Entonces, ya sea vendimia manual o vendimia con máquina, es nocturna, es por la noche, con el fin de evitar traer la uva a la bodega caliente, que va a ser muy complicado después el rebajar la temperatura y hacer una fermentación un poco adecuada para que no se dispare. Entonces vendimiamos de noche y traemos la uva por la mañana. A las 10 de la mañana ya está la uva metida en la bodega, y entonces pues la procesamos, despalillamos y hacemos en tinto la fermentación de piel, pulpa, mosto y pepitas en tinaja, y en blanco hacemos los mostos, la fermentación en tinaja también. Implementamos el calendario lunar, esto no lo he mencionado antes, por eso es el nombre de la bodega de las estrellas. Quizá cuando te he contado la historia me he saltado, al final no he llegado todo, porque empezamos siendo, con agricultura biológica, bodegas Dionisos. Mi nombre es Dionisio y venía fácil pensar pues en el dios griego del vino y darle ese nombre a la bodega y a los vinos. Pero empezamos a implementar el calendario lunar, llevamos ya años, desde el 2000 ya lo vamos metiendo, en el 2004 vamos sacando ya el primer resultado, y entonces decidimos cambiar el nombre. Y en vez de seguir con el nombre Dionisos, que para nosotros, que una parte muy importante va dedicada
a la exportación y se vende fuera, el nombre era un hándicap en los países anglosajones porque no lo esperan escrito con i latina, no lo pronuncian del todo bien, y entonces pues fue el cambio a la bodega de las estrellas, que ya entronca más directamente con el trabajo que estamos haciendo, y fue implementar el calendario lunar. El calendario lunar nos va bien por dos cosas. Una, para ayudarnos a dar rusticidad y ayudarnos a hacer la naturalidad también en los vinos. Nos ayuda en las decantaciones, en las fermentaciones, en las maduraciones, etcétera, pero también para tipificar los vinos. Los movemos porque entendemos que es muy fácil de explicar al consumidor los cuatro conceptos o cuatro tipologías de vino: los vinos aire, los vinos agua, los vinos fuego y los vinos tierra. Los vinos aire, ligeros, sutiles, delicados; los vinos agua, amables, fáciles de beber; los vinos fuego, poderosos, potentes; y los vinos tierra, los que huelen y saben al terruño. Entonces, con el calendario planificamos los trabajos para fijar en las uvas esos caracteres y hacer esos cuatro perfiles. Y el consumidor se siente muy cómodo con esos perfiles, porque son muy intuitivos. Al consumidor yo creo que se le trata muy mal en el sector. Cuando queremos hacerlo bien, pretendemos que el consumidor sea casi un enólogo, que tenga el vocabulario de un enólogo y los conocimientos de un enólogo. Y esto es posible con alguien, pero no en general, porque no quieren ser enólogos, lo que quieren es disfrutar de los vinos. Y quieren entenderlos, reconocerlo, la calidad en los vinos y disfrutarlo. Vale. Pues hablando de vinos aire, agua, fuego y tierra, que eso es cosecha propia, es muy intuitivo. Cuando te dicen que un vino debe ser ligero, sutil, como el perfil aire, ya casi te imaginas cómo debe oler y saber ese vino. Y así con el resto de los elementos. Sí, y como eso está en nuestra genética prácticamente, es una lástima que ahora a los niños en los colegios no se les expliquen los cuatro elementos, no se hable ya nada de esto. Porque yo les pregunto y no les hablan ya nada de los cuatro elementos. A nosotros sí, y aunque luego no se desarrollaba, pero lo tenemos y todos lo recordamos. Todas las personas de una cierta edad, más o menos cultura, pero cuatro elementos están todos. Y es estupendo el desarrollo porque tenemos un vocabulario muy sencillo en la cata y muy comprensible. Y entonces, pues no hacemos ninguna cosa de estas que es muy habitual, de oler un vino y decir, como digo algunas veces en plan de broma, huele a enaguas de novicia. Y nadie va a ser capaz de decirte si sí o si no, porque ni saben, con lo cual parece que te pones en un pedestal y que eres tú el que tienes que decidir cómo huelen y cómo saben los vinos. Mientras que haciéndolo sencillo es a la disposición de todos y todos se pueden sentir partícipes de ello. Y Dionisio, yo sé que tú también has estado un poco como yo vinculado al tema de defender la transparencia en el etiquetado de los vinos y bueno, incluso hiciste un manifiesto para que la gente que pasa por allí firmase, para que el Ministerio tuviese en cuenta este asunto. ¿Cómo ves al consumidor y cómo ves la situación en los últimos años? ¿Crees que, porque sabes que a partir de 2023 va a ser obligatorio el etiquetado de ingredientes en la Unión Europea, pero al final lo van a poner en un código QR de estos de cuadraditos en la botella que te va a llevar a la página web, y ya han conseguido separar aditivos de coadyuvantes enológicos, y los coadyuvantes enológicos no se van a etiquetar?
¿Tú crees que sigue siendo interesante la vía del etiquetado de ingredientes o sería más interesante un certificado de vino natural? ¿Cómo ves tú al consumidor? ¿Te sientes identificado en tu ruptura con la denominación de origen en vino natural? ¿O qué te consideras tú que eres el bicho raro de Valdepeñas? ¿Qué eres? ¿Qué te llaman? Mira, yo creo que cuando hacíamos agricultura biológica sin papeles, le dábamos a la agricultura biológica la capacidad de implementar un cambio, de hacer un cambio de mentalidad y un cambio en la práctica, en la producción y incluso en la forma de relacionar. Cuando eso se convierte en una norma sujeta a que tiene que haber consensos de diferentes intereses, de diferentes países y de diferentes criterios, ya pierde toda capacidad de cambio, toda capacidad de innovación y damos pie a que haya gente que no tenga nada más que un puro y duro interés economicista en buscar un nicho de mercado a sus vinos, explotando la normativa europea de agricultura ecológica. Ante esa situación, que yo la he vivido, porque ya te he contado mi trayectoria de antes de la normativa a luego después, yo no tengo el interés de que pudiera haber más normativas, porque las normativas se petrifican. La normativa petrifica el cambio, lo deja ya cristalizado. Y entonces lo que damos lugar es a que lo utilice pues otra gente que no tiene ningún interés en ello, nada más que de nuevo vuelva a ser una cuestión economicista y un nicho de mercado. Entonces, frente a eso, no. Hemos tenido alguna conversación y yo he defendido que no haya normativas, que la vía, si esta vez no se consigue, pues es sencillamente porque popularmente no hay esa presión del consumidor para que eso cambie. Porque cuando yo explico que a la gente que viene por aquí, que afortunadamente es mucha, y que muchos firman el manifiesto al terminar la visita, yo explico lo que ocurre en los vinos, que falta en el etiquetado la lista de ingredientes y de aditivos, que los quieren sustituir por una mujer embarazada con una cruz, o ahora por este código QR que encubre y que no, pues la gente dice que no es posible, que no lo sabían porque no se lo había explicado nadie, y efectivamente ninguna de esas bodegas que tienen fachadas hechas por arquitectos famosos, ni ningún cuñado de los de a pie que nos cruzamos con ellos, ni grandes cuñados esos que escriben en revistas y que son prescriptores de opinión para mucha gente, hablan de esto. Nada, al contrario, para ellos todo lo que, si es hablar de vinos naturales, enseguida te sacan la coletilla de que los vinos son naturales, que no son artificiales, o cosas cuando empezamos a hablar de agricultura biológica, que decían que toda la agricultura es biológica, porque toda trata con seres vivos, con elementos vivos. En fin, obviedades de este tipo que no tienen ninguna base por ninguna cosa, pero que ellos, con el apoyo de los que no quieren que eso exista o que eso cambie, pues lo pueden defender y lo pueden mantener, porque hacen revistas y luego en sus revistas se anuncian los que pagan todo esto, los que defienden todo esto, en fin, son un grupo. Tenemos que hacer la guerra al consumidor, es decir,
es el consumidor el único que va a hacer posible un auténtico cambio. No va a ser nunca ni el Ministerio de Agricultura ni la Comunidad Europea, entendido como Parlamento Europeo, que va a hacer. No, todo van a ser siempre componendas. Yo recuerdo, pues hombre, que alguien con la mejor intención habla de que no puede ser lo mismo una carne criada en una granja industrial que una carne de una ganadería en régimen extensivo, que está en pastoreo, por ejemplo, con todas las consecuencias de una y de otra, pero también con el valor nutritivo de una carne y de otra, ¿no? Se le echan encima despiadadamente, sacan de quicio todo esto y parece que está en contra. Por eso, pues yo tengo que tratar de ir, por un lado, con pies de plomo, porque si no, se me echan encima y pueden mucho más que puedo yo, porque soy pequeño y no tengo otras posibilidades, pero lo que necesito es que el vaso se vaya llenando de gente que conozca esa situación y ahora, cuando venga el código QR, todo el mundo va a preguntar qué es eso del código QR y ahora vamos a estar en las mejores condiciones de poder explicar que eso es un parche para que las cosas sigan siendo como antes y se mantengan. Pero como habrá más gente que se preguntará ahora, nos será más fácil, si de verdad estamos interesados en que eso se produzca, el explicar que lo que nos interesa no. Es que vengan la lista de aditivos y de ingredientes. Aditivos e ingredientes. Y que podamos saber si algún vino francés lleva, por ejemplo, azúcar de caña, azúcar de remolacha, y a lo mejor algún famoso vino por ahí, pues se queda con el culo al aire. Mientras que si no se hace eso, pues se va a seguir encubriendo todo y va a ser un mal parche. Pero como consecuencia de que eso venga, lo vamos a tener muy claro. Si nos decantamos, yo desde luego, mi idea es seguir por ahí, no buscar el atajo de que me ampare una norma creada ad hoc para que pueda funcionar. No porque yo tengo la producción certificada en ecológico y yo he hecho las normas de ecológico. Yo fui el interlocutor con IFOAM, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Biológica, en aquella época por parte de España. Y cuando la norma se hace oficial, cuando empiezan los intereses, se termina todo. Entonces, no quiero entrar en ahora hacer otra norma de natural que vamos a empezar a discutir qué nivel de sulfitos puede estar o no puede estar, si ha de ser esto o lo otro, y nos vamos a perder en todas esas cosas para que alguna familia famosa de algún sitio, que no digo el nombre para no pisar ningún charco y que no venga la Guardia Civil mañana a mi casa, que se dan gala de que hacen temas medioambientales y que es puro marketing y pura imagen, lo aproveche. Bastante es que me encuentro que hay vinos que llaman, pues no sé, celestes o hay uno por ahí que lo llaman cosmológico, pero por favor, que encubre todo esto. ¿Qué queréis confundir al consumidor? Si trabajas con el calendario lunar, no tienes que buscar todas esas historias. Explícalo qué es lo que haces, pero no le pongas a un vino eso para decir que vendimias de noche y que esas son las estrellas que vigilan tus viñedos. Por favor. Bueno, eso está ahora muy de moda, se llama greenwashing, que es hacer creer que tu producto es natural, ¿no? Torres tiene uno que se llama Natureo, Le Naturel, Natureando, ya todos los vinos ahora son de natural. Por eso
la norma de unos vinos naturales da lugar a todo esto. Mientras que si lo que defendemos es transparencia en el etiquetado, que el etiquetado incluya la lista de ingredientes y de aditivos, y que somos adultos y sabemos distinguir, igual que en el mercado hay mermeladas que están hechas con un montón de aditivos y que alguien compra o no compra será su responsabilidad, y al lado hay otra de fruta, y tú decides qué es lo que eliges. Pues que nos traten como adultos y lo podamos hacer, podamos elegir. Eso nunca va a llegar, porque ya mencionaste tú un ingrediente, que es el azúcar de remolacha, que ni siquiera aparece en las listas de la OIV ni de la Unión Europea como ingrediente, porque se supone que no existe. Entonces, ese no lo tienen categorizado ni siquiera ni como coadyuvante enológico ni como ingrediente, porque está prohibido, ¿no? Solo serán excepciones temporales para el uso de azúcar a partir del norte de los Pirineos. No, en ciertas zonas hay cantidades, no en España, hablo de los Pirineos. En otros países. Pues esto se tiene que conocer, tiene que salir. Por favor, yo creo que rendirnos y decir que nunca va a ser posible, pues no. Supongo que cuando las sufragistas empezaron a pedir el voto para las mujeres, mucha gente les diría que eso iba a ser imposible. No sé, cuando hemos hecho un montón de cosas, hay que pensar que al mismo tiempo que técnicamente y científicamente hemos evolucionado, hemos cambiado, hemos mejorado y conocemos muchas más cosas, también nuestra capacidad de reflexión también va paralela a eso, y no extendamos el manto de todos tienen que ser. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y ya está. Por lo menos levantar la conciencia de los consumidores. Efectivamente. Por tu bodega pasa mucha gente. Y si no lo conseguimos en vida nuestra, pues alguien habrá que tomar la iniciativa después. Porque yo estoy completamente seguro que, bueno, te desayunas viendo en Internet ahora el 15% de la superficie de viñedo en España ya es ecológico. Bueno, pues eso va a seguir creciendo y tiene que salir algo más que se llame, yo qué sé, metabiológico o meta no sé qué, que incluya otros parámetros, otras historias, otras cosas. Vale, pues que siga, pero esa evolución no puede ser porque lo natural lo cristalicemos. Lo natural debes, desde mi criterio, en fin, en mi opinión, debe seguir siendo capaz de reivindicar en el futuro cosas que incluso ahora no conocemos y que posiblemente haya que incorporar mañana en el concepto de natural y que ahora no lo tenemos en cuenta porque se nos escapa o porque no lo conocemos. Entonces, no vayamos a fijar ahora ya lo natural porque mañana ¿qué va a tener que salir? ¿Lo supernatural? No. Dejémoslo abierto para que pueda seguir evolucionando. Y de esa manera no vendrán por ahí arribistas ni aprovechadores que sean capaces de utilizar ese trabajo pervirtiéndolo en beneficio propio y quitándole toda la capacidad de cambio. Bueno, Dionisio, llevamos ya un buen rato, podríamos seguir hablando, creo que contigo podría seguir hablando varias horas, así que vamos a dejarlo para cuando me pase por allí, nos echemos un vino o quién sabe, te vuelvas por Canarias y podamos hablar por aquí. Vale, Dionisio. Pues encantado y ojalá y tengas la oportunidad de venir por aquí. Yo iré, creo que en alguna otra ocasión iré por allí porque alguna vez he vuelto, luego por allí por Arico
guardo muy buenas amistades, tengo muy buena relación y para mí es una gran satisfacción todo ese trabajo. Yo ahora lo pongo como ejemplo a este grupo que vino de La Palma, le hablé del hierro y de su iniciativa de reconversión a ecológico en el hierro, toda la agricultura. Y eso es fantástico. Es una idea que en aquella época ya estaba y me alegro de que lo enfoquen por ahí. Bueno, pues donde desde luego más falta hace y antes deben tomarse en cuenta estas consideraciones son en las islas, porque son territorios cerrados y allí los ecosistemas son mucho más inestables con una presión muy fuerte que se puede hacer y el ser humano ya somos tan numerosos y unas necesidades creadas tan locas que no dejamos nada ya tranquilo. Entonces lo que lo van a pasar antes mal son las islas, son los que tenéis que reaccionar primero. Bueno, ya todo es tan globalizado que islas y continentes ya van juntos. Ojalá te escuchara, Dionisio. Bueno, muchas gracias y nada, espero que nos veamos pronto, ¿vale? Un saludo. Igualmente.